Y en nuestro bloque de entrevista ya damos la bienvenida a Sandra Noguera, gerente general de Capro, y también a Miguel Chávez, encargado de estadísticas de Capro. Vamos a hablar un poco acerca de esta reforma tributaria y también si hay o no avances con respecto a esto y cómo están actualmente en el sector. Gracias por venir, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Edgar por la invitación de siempre, a todo el canal Pro y a la producción, los que están detrás de cámaras ayudando a que esto sea posible. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer siempre estar con ustedes. Bien, vamos a hablar sobre lo que justamente también ya hablábamos la semana pasada, de un tema tan importante que es este tema de la reforma tributaria, ¿no? Se hablaba de la conformación de una mesa, esto finalmente se dio a conocer quiénes integran, ¿cómo está esto? Sí, ya se conformó la mesa, ya fueron designados los 8 gremios que van a formar parte de esa comisión, se designaron también los especialistas tributarios que van a estar acompañando. Y lo que nos llamó la atención justamente es que dentro de esos 8 gremios no fuimos invitados hasta ahora y creo que tampoco se daría la invitación, ya que por resolución se dice que solamente 8 gremios van a estar en esa mesa, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista nos llamó la atención que nosotros no estemos por lo que representamos en la economía nacional y además porque el paquete de medidas que se intentaría con esta reforma nos afecta directamente al sector agroindustrial y al agroexportador, ¿verdad? Entonces, no vemos el sentido de no estar porque nuestro expertise, nuestra experiencia, nuestro día a día en las operaciones que están detrás de todo lo que es la industria, sumarían mucho dentro de esa mesa y podríamos dar justamente detalles para que los técnicos puedan hacer una normativa que sea aplicable y que sea conforme a la realidad económica de nuestro negocio. Claro, porque generalmente lo que se busca es tener el apoyo, el acompañamiento de técnicos que estén empapados en el tema en el sentido de que lo afecta directamente y que hoy día no conformen o no formen parte de esta mesa. ¿Llama mucho la atención o era algo que esperaban? En realidad no esperábamos por el acercamiento que ya tuvimos con las autoridades de este nuevo gobierno, ¿verdad? Siempre desde el inicio nos abrieron las puertas, incluso el presidente Mario Abdo antes de asumir ya nos había recibido y de hecho su discurso, ¿verdad? El discurso de todos de que a la agroindustria se le tiene que dar mayor importancia, la importancia que tiene, porque es la manera de generar más empleos dentro del Paraguay, ¿verdad? Entonces, yendo de la mano con ese discurso de que la pobreza la vamos a derrotar con empleos, entonces nosotros consideramos y esperábamos estar dentro de esa mesa, ¿verdad? Entonces nos llama la atención y una de las cosas que nos dijo, yo le consulté al viceministro de Tributación, al actual, por qué Capro no está y cuál fue el criterio de selección de estos gremios. Y me dijo, bueno, en realidad fueron seleccionados gremios de gremios. Pero si vos te fijas dentro de los gremios que fueron seleccionados, algunos sí cumplen estas características y otros no. Entonces, creemos que si bien vamos a estar bien representados, porque no dudamos de la fuerza y la vehemencia con la que el presidente de la UIP puede defender la industria nacional en general, hay particularidades de nuestro negocio que en detalle él no conoce. Entonces, si no conoce, no va a poder en esa mesa técnica poder sentar una postura y dibujar lo que es la realidad del sector, ¿verdad? Miguel, y justamente es lo que ustedes hoy día justamente buscan con estos datos que ustedes manejan, que se tengan en cuenta estos datos relevantes para que finalmente se tome una decisión que sea conforme a la realidad que tienen ustedes y conforme también a los resultados estadísticos que ustedes manejan, ¿no? Claro, es así mismo. Realmente nos sorprende un poco porque si es que uno analiza, Paraguay es un país principalmente exportador, ¿verdad? Mucha de la fuerza económica que tiene el país está enfocada y mirando hacia el mundo, ¿verdad? Y si uno analiza las estadísticas de exportación, se va a dar cuenta que el complejo sojero es 42% de todo lo ingresado en divisas, ¿verdad?, al Paraguay vía exportaciones, y dentro de ese complejo sojero, dentro de ese 42%, de vuelta Capro, las empresas de sociedad Capro son el 58%, o sea, uno ve que casi el 25% de las exportaciones en valor están siendo generadas
por las empresas asociadas a Capro. Entonces, bueno, entenderíamos que es muy importante y es muy necesario que podamos dar nuestro input, ¿verdad?, de manera directa para que las personas que van a estar discutiendo sobre este tema, que es la reforma tributaria, un tema crucial dentro del negocio, ¿verdad?, para entender la competitividad del sector, ¿verdad?, que tiene que salir al mundo a ganarse espacio. Entonces, todo lo que tomemos de decisiones a nivel local va a afectar esa posición de competitividad internacional. Entonces creemos que es importantísimo que se tome en cuenta las particularidades del negocio y del sector y que se entienda de manera acabada un poco todo lo que vemos dentro de la industria y dentro de la exportación de granos, ¿verdad? En este sentido también, Sandra, hay que decir que siempre el gobierno se insiste en poder industrializar o procesar estos productos en estado natural, en el caso de los granos, por ejemplo, para generar una mayor rentabilidad y muchas veces también para generar mayores beneficios. Se tienen que tener en cuenta todos estos sectores. Hoy día a la Capro se lo dejó de lado en este caso, que es tan importante también estudiar una reforma tributaria. Ahora, ¿cómo van a acompañar ustedes todo esto? ¿Cuál es la proyección a partir de esto? O sea, ¿de qué manera van a acompañar esto? Bueno, primero que no vamos a dejar de presentar nuestros puntos de vista y comentarios, ya sea al Ministerio de Hacienda, también generaremos más reuniones seguramente, pedir audiencia con el Presidente de la República, no vamos a dejar de golpear puertas, ¿verdad? Y también, por supuesto, vamos a utilizar el canal, el único canal que en este momento tenemos, que es la UIP. Ahí se van a conformar las mesas de trabajo seguramente y vamos a tratar de explicarles todo lo que se pueda a las personas que van a estar representándonos, porque nosotros no podemos dejar que se hagan normas sin tener en cuenta nuestra realidad, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, celebramos que esté la Unión de Gremios de la Producción ahí, porque tienen que estar representados los productores, ¿verdad? Una fuerza de trabajo demasiado grande. Ahora, lo que no está representado es los que compran esas materias primas, ¿verdad? Entonces, hay un desbalance ahí que se tiene que solucionar de alguna manera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos dejar justamente esta posición. Es la primera vez que salimos en forma oficial a comunicar nuestra desconformidad con el no nombramiento, ¿verdad? Pero sí celebramos que se haya establecido esta comisión técnica, ¿verdad? Es un gran paso para el Paraguay. Sin duda es un avance, finalmente es un avance. Es un avance porque se le da oportunidad a los que son el motor de la economía a poder decir: señores, esto se tiene que tener en cuenta para poder hacer una normativa que sea aplicable a nuestro sector en particular, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista sí celebramos esa apertura y de hecho así se hace o se construye una normativa, ¿verdad? Teniendo justamente en cuenta las particularidades de un sector específico y viendo si es posible o no que esa norma se aplique, ¿verdad? Ahora, hablando de temas o puntos específicos, estamos hablando también lo que hace a la evolución del IVA, que todavía es materia pendiente. Sí, lo que vimos de una primera revisión del borrador, que nos preocupan algunos temas, ¿verdad? Los pilares de ejecución van a ser justamente que va a haber una generalización del impuesto a la renta, ¿verdad? El IRASIS, esto le afecta directamente a los productores, no a nosotros, bueno, en cierta medida sí, ¿verdad? Pero el IRAGRO se va a unificar con el IRASIS. También vimos que la tasa del IVA va a ser generalizada, va a aumentar, ahora actualmente es el 5%, pasaría a 10%. Esto estamos hablando de la propuesta inicial, ¿verdad? Claro. Hay mucha tela por cortar todavía y no se sabe cómo después va a llegar al Congreso el proyecto, ¿verdad? Pero lo que vimos también es que va a haber mayores obstáculos para la devolución del crédito fiscal para todos los exportadores, no solamente para nuestro sector. ¿Por qué? Porque hay exigencias que antes no existían. Por ejemplo, que en este proyecto está que tiene, para que te devuelvan el crédito fiscal al efectuar tus compras de bienes y servicios directamente relacionados con la exportación, tiene que estar previamente en el presupuesto general de gasto de la Nación. Esto no era una exigencia que estaba antes y que va a dificultar, de hecho, la devolución, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede proyectar esto dentro del presupuesto? Porque sabemos también que el presupuesto es estudiado, es llevado justamente a un análisis, pero tener una proyección de lo que pueda significar una evolución también implicaría otro proceso, ¿no? Yo no sé qué mecanismo van a utilizar para hacer posible
esta medida si se llega a convertir en ley, ¿verdad? Y otra de las cosas que vimos también, como te digo, es una propuesta inicial y no sabemos cómo va a salir la ley, pero vimos ya que pusieron un tope a nuestra devolución a los productos industrializados al exportar, cosa que estaba en los decretos que nosotros atacamos de inconstitucional. Entonces, es solamente a la industria, a la agroindustria que procesa, transforma la soja en productos derivados como la harina y el aceite, a la que le están poniendo este tope de devolución del 50%, no a las demás industrias, con lo cual se rompe el principio de igualdad que está en la Constitución Nacional. O sea, todo intento que vaya queriendo en alguna medida violar la Constitución Nacional, obviamente es pasible y vamos a tener que analizar si vamos a presentar una nueva acción de inconstitucionalidad, ahora no contra un decreto, sino contra una ley, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas cuando se legisla, porque no podés romper esos principios constitucionales que están debidamente consagrados y es por algo, ¿verdad? Y si nosotros, lo que tenemos que preguntarnos es qué modelo queremos para Paraguay, ¿verdad? ¿Queremos un modelo basado en la exportación de materias primas o queremos dar ese salto necesario para generar mayores ingresos de divisa, mayores impuestos y sobre todo mayor empleo, ¿verdad? Si queremos mayor empleo, la agroindustria es uno de los caminos, ¿verdad? Miguel, hablando sobre los datos estadísticos, siempre vale la pena destacar nuevamente esto, el aporte del sector en relación a los datos que ustedes manejan. Porque muchos dicen no, es ínfimo, está bien, el 10% corresponde, el 5% está bien. Si podemos compartir nuevamente estos datos del cual ustedes manejan en lo que fue este 2018, estamos ya a un mes de cerrar el año. A ver, los datos del 2018 en cuanto a aportes al fisco directamente no lo tenemos todavía consolidado, es una información que estamos tratando de cerrar ahora y que la vamos a estar compartiendo seguramente, ¿verdad? Pero más allá del aporte al fisco, que las empresas lo aportan en base al rendimiento que obtengan en el año, ¿verdad? Entonces, eso es todavía algo que se va a definir hasta final de año. Tenemos que tener en cuenta todo el impacto positivo que genera la industria dentro de la cadena, ¿verdad? Uno piensa que la industria tiene un efecto positivo principalmente por ser un comprador mucho más estable y un demandante de servicios mucho más estable durante todo el año, ¿verdad? Si uno ve las estadísticas de exportación de granos de estado natural, van a ver que se concentran en los primeros meses luego de la cosecha, ¿verdad? Entonces tenés mucha demanda de camiones, de barcazas, ¿verdad? En ese periodo. Sin embargo, si uno analiza lo que es la industria, va a haber una demanda mucho más estable durante todo el año porque las empresas operan 11 meses al año prácticamente, ¿verdad? Y entonces eso hace mucho más previsible tanto la demanda de servicios como mismo el ingreso de divisas, ¿verdad? Las empresas van comprando, acumulando y van exportando de acuerdo al movimiento que vayan procesando dentro del mes, ¿verdad? Entonces eso hace que el flujo de ingreso de divisas incluso sea mucho más estable, ¿verdad? Eso tiene también la estabilidad del ingreso de divisas tiene un impacto también en el mismo tipo de cambio, ¿verdad? O sea, si uno analiza las series y ve el impacto de la entrada de divisas por los granos, va a ver que siempre tiene un efecto eso en el tipo de cambio a lo largo del año que lo hace un poquito más volátil, ¿verdad? Siguiendo la tendencia de ese ingreso de divisas. Sin embargo, si estuviéramos en un modelo más industrial, ¿verdad? Donde la mayor parte de los granos vaya saliendo a lo largo de todo el año, el ingreso de divisas es mucho más estable, lo cual va a ser también mucho más estable y mucho más previsible nuestro tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, sin duda se traduce en mejoras también en una proyección económica a nivel general, ya luego también para lo largo del año, ¿no? Exacto. En este sentido también tenemos que hablar de los exportadores, Sandra, también de este beneficio que tiene la Argentina por la retención y en este caso también cómo está Paraguay. Bueno, nosotros desde que se iba a restablecer el régimen de admisión temporaria en Argentina, que es un régimen flexible para que ellos puedan importar desde otros países granos para procesarlos dentro de su país, nosotros alertamos de la posibilidad de que cada vez íbamos a tener menor materia prima para procesar dentro de nuestras fronteras, ¿verdad? Y de hecho esto sucedió porque en el primer año que se estableció el régimen de admisión temporaria,
Argentina llevó 650.000 toneladas, o sea, se exportaron desde Paraguay 650.000 toneladas. Al siguiente año esto se duplicó y en este momento estamos ya superando lo que se va a procesar dentro de Paraguay. Entonces, quiere decir que en Argentina se va a procesar mayor soja paraguaya que en Paraguay. Entonces, eso es un dato que las autoridades deberían tener en cuenta y decir, en algo estamos omitiendo una normativa o un modelo, una política industrial ¿Sería que establecer favorezca. un tope? No, lo que se tiene que hacer es trabajar en una política con reglas claras y de fomento a la industria, ¿verdad? Entonces, no podés tratar, si vos querés dar un salto, no podés tratarle a tu industria igual que a los que exportan materia prima en estado natural. Claro, pero finalmente, con las normativas al día hoy, esto no es ilegal. No, totalmente, no es ilegal para nada. Pero es un sí, régimen establecido en Argentina que está totalmente correcto, ¿verdad? Y de hecho, lo que Paraguay debería hacer es establecer políticas espejo para poder compensar esas medidas, no solamente las que se establecen en Argentina, sino en cualquier parte del mundo donde nuestras materias primas y nuestros productos industrializados van como destino, ¿verdad? Porque si vos tenés en cuenta, en varios países la tendencia mundial es aplicar aranceles para impedir de cierta manera, porque va a ser más costoso, que los productos industrializados entren. Pero no aplican aranceles o el arancel es cero o más bajo para las materias primas, porque lo que buscan es justamente captar esas materias primas para procesarlas dentro de su país. Y luego a partir de eso generar mayor rentabilidad. Claro, y generar beneficios dentro de su frontera. Eso es lo que busca cada país. Entonces, nosotros deberíamos, como Paraguay, aprovechar las materias primas que tenemos y ver qué es lo que necesitamos hacer para mitigar de cierta manera lo que los otros países de destino están haciendo para evitar que entren productos industrializados dentro de su país. ¿Qué hace falta, de acuerdo a lo que ustedes observan en este sentido? Porque siempre están los ejemplos de los países vecinos y dicen, bueno, es momento que Paraguay se ponga las pilas. Mira, nosotros creemos que tenemos que trabajar una política industrial, tenemos que establecer las bases para ser competitivos, ¿verdad? Esto se puede hacer para toda la industria en general o para un sector. Lo ideal sería hacer para toda la industria en general, ¿verdad? Porque de hecho son las industrias las que generan mano de obra, como ya dijimos. Con las industrias tenemos productos de mayor valor en comparación con las materias primas que utilizan, ¿verdad? Entonces, si tenemos mayor precio al vender, vamos a tener mayores ingresos de divisa y vamos a pagar mayores impuestos. Entonces, ese es el modelo que Paraguay debería seguir, ¿verdad? A nuestro criterio, si queremos generar más empleo. Ahora, volviendo al tema de la reforma tributaria, sí. Ustedes acompañan la iniciativa de Hacienda, la de generar una reforma tributaria integral, llamar a todos los sectores, pero si están en desacuerdo en no formar parte de esta mesa técnica. Sí, totalmente. Desde Capro siempre dijimos que no se pueden hacer reformas puntuales, ¿verdad? Como nunca acompañamos el proyecto de impuesto a la soja, porque considerábamos justamente que gravar la venta nos resta competitividad, ¿verdad? Y eso se iba a trasladar al productor, por eso no estábamos de acuerdo con ese proyecto. Y sí estamos de acuerdo con una reforma integral, porque no se pueden estar haciendo parches cada cierto tiempo, se tiene que dar estabilidad, ¿verdad? Entonces, desde el momento que vos tenés estabilidad y conocer las reglas de juego, le das mayor seguridad y confianza a los inversores, ¿verdad? Mientras que estemos permanentemente diciendo que va a una reforma y nunca se hace, entonces todo está parado y no se avanza en ese sentido, ¿verdad? Entonces sí, celebramos que quieran hacer una reforma, sí celebramos que puedan revisar todo, pero se tiene que hacer en forma con plazos reales y involucrando a todos los sectores a los que le va a afectar, ¿verdad? De hecho, también vimos, por ejemplo, que ahora van a estar grabados los combustibles y también van a estar alcanzados servicios que se presten en el exterior que antes no estaban, ¿verdad? Cuando uno es contribuyente, por ejemplo, las navieras que van a ir a recibir servicios fuera del exterior, de mantenimiento, lo que sea, van a tener que ahora retener un impuesto que antes no tenían que hacerlo. Por ende, también se va a encarecer el costo del servicio, ¿verdad? Entonces, combustible sube,
sube los servicios, los costos por servicio en el exterior. Finalmente va a tener un impacto dentro de su estructura de costo. En todo, ¿verdad? Y no solamente en nuestro sector, sino todo el sector exportador. Y también en tu bolsillo, ¿verdad? Que va a tener un impacto final en la ciudadanía en general, que es lo que tienen que entender. Sí, eso es lo que... Miguel, de acuerdo, nos decía que falta todavía para poder cerrar este año, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, en números, ¿se habla de un monto mayor en porcentaje? ¿Podemos tener ya por lo menos una proyección? A ver, lo que estamos estimando es que va, porque finalmente nuestro termómetro siempre es la molienda, ¿verdad? Y estábamos estimando una molienda menor para este año, entonces probablemente tengamos ese mismo indicador en lo que me preguntabas, ¿verdad? Entonces, por lo menos eso es lo que estamos viendo a priori, ¿verdad? No tenemos aún, como te decía, los datos finales, pero es algo que ya lo estamos evaluando así. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, sin duda, y se entiende también que es un tema que necesita mucho análisis, también tenemos mucho por hablar todavía, pero también está hecha la invitación y sabemos que nos van a estar acompañando también para hablar sobre esto y otros temas. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación de siempre. Que Bien, tengan buen día. Gracias. Así conversábamos con Sandra Noguera, gerente general de Capro, y Miguel Chávez, encargado de estadísticas de Capro.